para crear. Ya también vimos lo que es la codificación. Ya, ahí poníamos de ejemplo, por ejemplo, así cuando hay un día soleado, le poníamos un código 00 o nublado 01, lluvia 10, 10, la neblina 11. Ya, también vimos lo que es la probabilidad, de que la probabilidad también lleva una cantidad de información. Ya, dentro de lo de la cantidad de información, vimos que esto es igual al logaritmo de base 10 de A, y esto era igual al logaritmo natural de A sobre el logaritmo de 10. Ya vimos eso. Hasta probabilidades vimos, Inge. Probabilidades. ¿Y qué es la cantidad de información? ¿Qué es la cantidad de información? La cantidad de información es básicamente el número de bits que tenemos en un mensaje. La cantidad de información es algo nuevo que está relacionado con la incertidumbre, ¿no? Ajá. Con la peculiaridad de ciertas combinaciones. Ya. Y esta necesita un proceso para poder eliminar esa incertidumbre. Ok, yo me acuerdo que también vimos las unidades, vimos el Shannon, el Bits, el Hartley, el NATS, vimos también lo que era la entropía. ¿Qué era la entropía? Ya, la entropía es, perdón. Perdón. No se preocupe. Ya, la entropía estaba relacionada al concepto de lo que es la información, y esto necesitaba un desarrollo estadístico. Más. Sabemos la entropía, pero ¿qué es la entropía? Es un valor medio del código fuente. Vimos generación de fuente, vimos fuente de recepción, vimos la probabilidad del sistema Q para que se divide para M número de variables que están dentro del sistema, si no mal recuerdo. Ok. Listo. Revisarán, por favor, el día... ¿Cuándo tengo con ustedes clases? Miércoles, ¿no? Miércoles tienen prueba, ¿no? Por favor, un ratito. Ok. Listo, chicos. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de la clase de hoy... Disculpe si le puedo habilitar a la señorita Carrera para que grabe. Sí, gracias. Que me olvidé. Jasmine. Listo, Jasmine, Recording por in favor. progress. Gracias. Ok, ingenieros, vamos a ver el día de hoy. El tema se va a llamar aquí, fuentes discretas. El objetivo de la clase de hoy, vamos a estudiar
las fuentes discretas en los generadores de información, ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Vamos a recapitular un poquito. Vamos a hacer ejercicios de la entropía que nos faltó, porque ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Y entramos a las fuentes discretas, que es prácticamente las fuentes ergódicas, análisis y ejercicios. Esta sí nos demoramos un poquito. Ok, vamos a hacer una recapitulación de la parte de lo que nosotros estamos viendo, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Acá, para que se acuerden, la recapitulación. Ok. Lo que vimos fue la cantidad de información, que ustedes ya saben que es algo nuevo que está relacionado con la incertidumbre. La cantidad de información de una variable x sub i o de un símbolo x sub i no es nada más que igual al logaritmo de base 2. Siempre es importante poner la base logaritmo porque a veces nos confundimos y pensamos que es base 10, ¿no? Sobre 1 por la probabilidad de cada símbolo x sub i. La unidad de esto es Shannon por símbolo o bits por símbolo o bits que le ponen en algunos casos. Y ahí tenemos, ¿no? Y prácticamente la cantidad de información x sub i, la que nosotros más ocupamos, es igual a menos 3.32 por el logaritmo de base 10 por la probabilidad del símbolo x sub i. Tomando en consideración que la sumatoria, que va desde 1 hasta n el número de símbolos de la probabilidad x sub i, debe ser igual a 1. Una vez que analizamos que la generación de fuente de una variable finita produce n número de símbolos y estos símbolos la unión producen un código y este código produce un mensaje, prácticamente lo que nosotros vamos a ver es que determinamos la entropía. La entropía de una fuente es igual a la sumatoria de la fuente S por la probabilidad S sub i por el logaritmo de base 2 de 1 por la probabilidad de la fuente de símbolos S sub i. La entropía tiene la unidad de bits por símbolo, ¿no? Bits por símbolo. ¿Y qué significa la entropía? La entropía significa la cantidad de información promedio. Voy a poner aquí. Es la cantidad de información promedio producida ¿por quién? Por una fuente de información producida, perdón, por una fuente de información en un intervalo arbitrario, pongámosle, arbitrario de símbolos. Esa es la entropía, es lo que nosotros vimos la clase anterior. Entonces, prácticamente lo que nosotros generamos es la entropía, es el valor promedio que nosotros podemos tener dentro de esto. Entonces, la entropía se relaciona con una fuente que prácticamente genera n número de valores finitos y lo que nosotros vamos a tener es que estos valores de fuente finita se van a generar dentro de, se puede repetir la misma variable, ¿no? Entonces, con esto se generan las famosas fuentes discretas. ¿Qué son las fuentes discretas?
son aquellas que tenemos las fuentes de información. Aquí vamos a ver una fuente de información que yo voy a generar que en fuente de símbolos, ¿no? Puede estar representada con S1, S2, S3 hasta SQ le voy a poner para no ponerle N que se repita. Y esto se llama una fuente S o algunos le ponen X1, X2, X3 hasta XQ para no confundirse con la variable N de lo que se tiene el logaritmo de toda la fuente. Entonces tiene la fuente X. Entonces yo puedo tener acá en la fuente del alfabeto, fuente de alfabeto de símbolos. Si es que yo esta fuente puede ser en forma SX o le puedo poner solo una fuente de símbolos, pongámoslo aquí. Y al momento de cambiarle a X, le vamos a llamar un código fuente. Este código fuente, ya es decir, le estamos transformando a cada símbolo con una probabilidad. Entonces, ¿qué sería esta parte? Prácticamente sería que el símbolo S sub i relacionado con el código X sub i, es decir, que yo voy a tener un símbolo X sub i, ¿sí? X sub i1, un símbolo X sub i2, hasta X sub i j, pongámosle con otra variable. Y lo que estoy haciendo es que estoy uniendo este conjunto de símbolos con el código fuente y estoy formando lo que se llama la palabra de código o una palabra. Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo, toda esta estructura es una estructura de transmisión de una fuente de información, porque estoy obteniendo símbolos, codificando y formando, y lo que se estoy teniendo simplemente la palabra. En pocas palabras, o redundando un poquito, lo que estoy haciendo es un alfabeto de entrada. Yo puedo tener A1, B1, C1, hasta A, pongámosle, AQ también, pongámosle. Este puede ser el alfabeto de entrada. Pero ojo con esto, el alfabeto de entrada es un alfabeto de fuente, una fuente finita, que puede estar de la a la Z, pero estoy poniendo otros variables. Viene este alfabeto de entrada, viene a un canal de comunicación, que esto en esta época era el canal de pulso eléctrico a través de un cable multipar, y lo que se va a tener es la variable B1, B2, podemos tener B1, B2, podemos tener C2, perdón, aquí sería, por ejemplo, A2, B2, C2, y sería hasta A o Q o B, bueno, otra variable aquí, que puede ser, solo estamos cambiando de variables, ¿no? Para que ustedes lo noten. Como puede estar con la variable Bn acá, y este va, pongámosle que sea S, que va a ser el alfabeto de salida. Entonces, una fuente discreta es una fuente finita que se genera con alfabeto fuente, se codifica con las probabilidades que se tiene y se unen y forman lo que se llama esta palabra de código. Entonces, lo que nosotros generamos dentro de estas fuentes discretas, generamos las fuentes discretas de información con memoria y sin memoria. Hay esos dos tipos. Entonces, los tipos de fuentes son de dos. La primera se llama fuente discreta porque ya está codificada sin memoria. Entonces le vamos a denominar fuente discreta sin memoria. Y la otra, obviamente, se llama fuente discreta con memoria. Entonces, fuente discreta con memoria. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos dentro de estas fuentes
denominados, le vamos a llamar fuentes de Markov, fuentes ergódicas, y ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, vamos con el primero para que lo que estamos haciendo son las primeras fuentes, ¿no? Entonces, vamos con el primero, que se llama fuente discreta sin memoria. ¿Qué significa esta fuente de discreta sin memoria? Lo que pasa es que esta fuente de discreta sin memoria significa que todos los elementos o las variables de una fuente discreta que se están generando no dependen de la variable siguiente o continua de la variable, es decir, que se genera aleatoriamente y no depende de la probabilidad anterior. Eso es lo importante de aquí. En conclusión, estas fuentes discretas que se está haciendo, lo que hizo Shannon es que prácticamente todos los eventos, aquí hay que ponerle, todos los eventos en la naturaleza surgen de manera espontánea, es decir, que manejan en forma probabilística también, sino que son generados por algún mecanismo. Entonces, todos los eventos son generados por algunos mecanismos. Es lo que dedujo matemáticamente Shannon, ¿no? A través de la fuente. Entonces, esto sirve para poder representar lo que es una función matemática de algún evento que puede suceder en forma natural en la naturaleza, generado, por ejemplo, de las variables de temperatura, humedad, lluvia, y la descripción matemática era momentáneamente indicando cómo se generan estos mecanismos. Entonces, prácticamente aquí lo que define Shannon es la fuente de información discreta. La fuente de información discreta que nosotros vamos a generar no es nada más que aquella que es capaz de generar una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto finito y fijo. Entonces, una fuente de información discreta no es nada más que una fuente de información que genera una secuencia de símbolos, ¿sí?, pertenecientes a un alfabeto. Este puede ser el alfabeto S, el alfabeto A, el alfabeto B, el X, como ustedes quieran ver. Este alfabeto debe ser finito, es decir, que tenga principio y fin y que sea fijo a cada código. Es decir, que yo voy a manejar la fuente S, voy a tener un símbolo 1, un símbolo 2, hasta un símbolo Q, como vimos anteriormente. Entonces, esta fuente que puede tener en algunos libros, les van a poner una fuente finita de secuencia de símbolos de un alfabeto A. Este puede ser A, que puede ser A1, A2, hasta AJ, que representa el Q y el J, el límite de la fuente que vamos a generar. Dentro de esto, la fuente de información discreta debe manejar que para cada símbolo, es decir, S es igual a S1, S2, hasta SQ, debe estar determinada por cada probabilidad. Es decir, la probabilidad de la fuente S va a tener la probabilidad del símbolo 1, la probabilidad del símbolo 2, la probabilidad hasta el símbolo Q, representando cualquier probabilidad que se tenga porque es un elemento aleatorio. Pero cada símbolo de cada fuente estadísticamente es que, ese es el truco aquí, es independiente, no depende de la variable anterior. Es decir, que el proceso de generar un nuevo símbolo, ¿sí?, al momento de generar, no existe ningún tipo de influencia. Un nuevo símbolo no existe influencia, pongámosle influencia estadística o aleatoria de los anteriores, de los símbolos anteriores emitidos. No sé si estamos claros hasta ahí, por favor. Entonces, independientemente se puede generar S2, S3, pero no depende de nada.
como la fuente discreta con memoria que sí depende. Esa es la diferencia. Entonces, como no depende de cada uno no depende de que se aparezca el nuevo símbolo del anterior, prácticamente a este tipo de memoria se le llama como una fuente de información con memoria nula, porque no se acuerda del valor anterior prácticamente. Y el símbolo siempre en la mayoría de libros le ponen con la fuente del símbolo S, y las probabilidades de cada uno se representan como vimos anteriormente en el cuadro de aquí, ¿no? La probabilidad de la fuente S. Entonces, todos los ejercicios que hemos calculado de la cantidad de información o los que vamos a ver prácticamente son cantidades de información que hemos calculado con fuente de información nula. Como lo hicimos, por ejemplo, vamos a tomar los ejemplos, vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, una fuente de información de memoria nula es al lanzar una moneda, la ruleta del casino, al lanzar un dado, un libro que se va abriendo sucesivamente por páginas al azar, eventos, por ejemplo, de lanzar dos dados, de sacar unas dentro de una unidad de almacenamiento, por ejemplo, unas bolas de colores, y así podemos dar un montón de ejemplos que nosotros podemos tener en cuenta. Entonces, aquí para aplicar los ejemplos de memoria o sin memoria de las fuentes discretas, es la cantidad de información y la entropía que hemos visto hasta aquí. ¿Sí? Entonces, hagamos ejemplos. ¿Sí estamos claros, por favor? ¿Sí está claro lo que es una fuente de información o discreta sin memoria o memoria nula, por favor? Sí, Sí. Ya. Hagamos ejercicios. Recuerden que las fuentes de información sin memoria son los que se lanzan el dado. Vuelvo, repito, lo de las monedas. También tenemos, por ejemplo, la ruleta del casino, elementos aleatorios de las letras, de símbolos, de una fuente finita más que todo, ¿no? Entonces, el primer ejemplo dice que si hay una fuente que vamos a ver, ¿cómo lo ponemos? Hay una fuente de información que se genera al lanzar dos dados, ¿sí? Dos dados. Y se tiene la siguiente número si se puede decir, la fuente S, y esta fuente S se tiene los siguientes números. Al lanzar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si estamos bien. Dice con las probabilidades de cada evento. Voy a poner. Me pone que la probabilidad del número 2 es igual a un 36avo, que la probabilidad del número 3 es igual a 2/36, que la probabilidad del número 4 es igual a 3/36, que la probabilidad del número 5 es igual a 4/36, que la probabilidad del número 6 es igual a 5/36, la probabilidad 7 es igual a 6/36, la probabilidad del número 8 es igual a 5/36, la probabilidad 9 es igual a 4/36, y me falta la probabilidad del número 10, que es igual a 3/36, la probabilidad del número 11 es igual a 2/36, y finalmente me sale que la probabilidad 12 es igual a 1/36. Dice que calculemos la entropía de la fuente. Calcular la entropía de la fuente. ¿Qué es lo primerito que harían ustedes para poder resolver la entropía? ¿Qué harían? ¿Qué primero verifico, ingenieros?
Ingenieros. Verifico si la suma de probabilidades está bien. 2 más 1, 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36. 36 sobre 36 me da 1. Primerito verifico eso. Como está bien, no hay ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Sí. Ya, ahora, la entropía de la fuente, como nosotros tenemos la entropía de la fuente S, es igual a ¿qué? Ahí tenemos que aplicar la fórmula que nosotros ya sabemos que es igual a la sumatoria de la fuente S por la probabilidad de cada símbolo por el logaritmo de base 2 que multiplica a 1 por la probabilidad de símbolo S sub i. Aquí tengo que la entropía de la fuente va a ser igual a la sumatoria del símbolo de la probabilidad S sub i. Aquí puedo hacerle algo, ¿no es cierto? Puedo hacerle 3.32 perdón, sería por la probabilidad S sub i por el logaritmo de base 10 por la probabilidad S sub i. ¿Qué me falta aquí en esta ecuación? El símbolo negativo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Como me da números de probabilidades, yo voy a calcular acá. Entonces sería la entropía. Voy a calcular la entropía de la fuente S va a ser igual a la probabilidad del número 2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del número 2 más la probabilidad del número 3 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del número 3 más la probabilidad del número 4 por el logaritmo de 1 por la probabilidad del número 4 más, porque estoy haciendo todos los números, ¿no? Aquí sería más y le voy a poner todas las probabilidades hasta el número 12 por el logaritmo de base 2 por la probabilidad del número 12. Entonces lo único que tengo que hacer es la entropía de la fuente va a ser igual la probabilidad del número 2, ¿cuánto es? 1 sobre 36. Entonces ahí tengo que esto es igual a 1 sobre 36 logaritmo de la probabilidad que es 1 sobre 36, ¿no? Ah, no, 1 sería probabilidad de 36. No sé si están de acuerdo. Más, ¿cuánto es la probabilidad de la otra? Más 2 sobre 36. Se me quedó el lápiz, perdón. Sería igual a 2 sobre 36 por el logaritmo, prácticamente sería 36 medios, más el número 3, ¿cuánto es? Perdón, el número 4 es 336, más sería 336 por el logaritmo de base 2, sería 336, sería 36 tercios, más, este es del 2, 3, 4, el 5 sería 436, 436 por el logaritmo de 36 cuartos, más 4 sería, la del 6 sería 536. O bueno, aquí sería de ver cuántos tengo de 1,36, ¿no? Para multiplicar, que me da lo mismo aquí. No sé si me entienden lo que estoy haciendo, ¿no? Aunque es lo mismo aquí. Por ejemplo, la que hice la probabilidad de 1,36, ¿cuántos tengo de 1,36? Tengo 1 y tengo 2. Entonces, irán calculando, por favor. Esto multiplico por 2. 236 tengo en algunos casos. 236. 1. 1. Ah, no, 2 tengo. Entonces, ese también multiplico
por 2. Sí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero acá tendríamos que multiplicar todos estos base de 2, ¿no? Bueno, yo le hice así para ver si es que podíamos simplificar el exponente. 336, tengo 1, 2 y nada más, ¿no? 336, voy a multiplicarlo por 2. 436, ¿cuántos tengo? Tengo 1, 2, 2, ¿no? 2, 2. Ya, me falta la de 536. Sería 2 por 536 por el logaritmo de 36 quintos, porque tengo dos probabilidades de 536, 1 y 2. Y me faltaría la última probabilidad del 7, que sería 636avo, sería más 636avo por el logaritmo de base 2 de 36 sobre 6. Listo, ¿cuánto me sale eso? ¿Cuánto les sale a ustedes, ingenieros? Y eso que nos dan las probabilidades, porque si no nos dieran las probabilidades tendríamos que determinar, ¿no? ¿Cuánto sale, ingenieros? A ver, se le ríe la primera parte. ¿Cuánto sale, ingenieros? Disculpa el último valor de acá, de lo que dice 5 sobre 36. ¿Qué pasa? Ahí, disculpa. No, tranquilo. ¿Cuánto le sale? ¿Están haciendo? 3,705, Inge. ¿Cuánto, ingeniera? 3,705. Ya, 3,705 le sale, ingeniera. Sería bits por símbolo, ¿no? Ok, gracias, Nancy. ¿Alguien más? Verifiquen ese valor, por favor. Porque verán, nosotros estamos haciendo por esto, ¿no? Aquí en el ejemplo de la entropía, esto es más largo que calcular y hacerlo bien, porque en las fuentes que vamos a ver, este es un parámetro de n número de parámetros, sería 2 menos 3.32 por un 36avo por logaritmo de base 10 de 36, ¿no es cierto? Esto sería lo mismo que calcular acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, lo que pasa es que yo puse solo en logaritmo de base 2 para que ustedes lo vean. Si es que podíamos poner el 2 a la 36, no, para que baje el exponente, pero en algunos casos le hacen así. Da lo mismo, hay que hacerle despacio cada uno de los valores, tomando en cuenta que el logaritmo siempre va a dar negativo y con este negativo se hace positivo. Jamás un valor de la entropía o cantidad de información me va a dar negativo. Estoy haciendo algo mal ahí. Ok, ¿alguien le sale 3.705? ¿Sí sale ese valor? Sí.
Ya, ¿cuántos decimales usó Nancy? De que le puse todos los valores en la calculadora y de ahí me salía 3,705,22,9003. Ah, usted le puso directo todo, ¿no? Sí, Allá. Cuando vayan a hacer por partes, los que van a hacer, yo recomiendo que utilicen de 3 a 5 decimales para que salga. Sí. Cuando usamos menores decimales, este valor va a reducir. No significa que, por ejemplo, si es que utilizo solo 3, como Nancy Cupo sale 3,7 y a veces calculando algunos ocupan 3, sale 3,5 o 3,2. Entonces, eso depende de los decimales que ocupen por si acaso, ¿no? Ya, los demás, por favor, calculen. Ok, hagamos otros, porque ahorita lo que vamos a calcular es la entropía, ¿no es cierto? Listo, vamos al segundo. El segundo ejercicio nos dice, todo depende del número de las que nosotros podemos calcular, ¿no? Pero ya nos dan las probabilidades. Si nos dan las probabilidades es facilito calcular. El problema de aquí es cuando ya no nos dan las probabilidades, nosotros tenemos que determinar, pero bueno. Existen dos fuentes, la fuente A y la fuente B. Ambas que generan tres símbolos, A1, A2, A3, fuente finita, y el símbolo B, B1, B2 y B3. Entonces, diferenciándose entre cada uno de los símbolos que tiene, la probabilidad, aquí voy a poner punto y coma, que la probabilidad del símbolo A1 es igual a 1/3, la probabilidad de A2 es igual a 1/3 y la probabilidad del símbolo A3 es igual a 1/3. Significa que son equiprobables. En cambio, la probabilidad del símbolo B1 va a ser igual a 9 décimos. La probabilidad del símbolo B2 de la fuente B2 es igual a 1/20 y la probabilidad del símbolo B3 es igual a 1/20. Entonces ahí tendría 10, 11, sí está bien. Lo que dice que encontremos sea la entropía. Primero, dice que encontremos la cantidad de información por cada símbolo de la fuente A y la entropía de la fuente de información A y la entropía de la fuente B. Perfecto. Entonces, ahí para calcular esto dice cada símbolo de información de la fuente. Entonces, yo voy a determinar la primera parte, símbolo, cantidad de información de cada símbolo. Yo le pongo X sub I, como me pusieron, es igual a menos 3,32 por logaritmo de base 10 por la probabilidad X sub I. Esa es la forma o el formato, ¿no? Entonces yo le voy a cambiar a la nueva forma de la simbología de A. Entonces yo voy a tener I es igual a sub I, que va a ser igual a menos 3,32 logaritmo de base 10 de la probabilidad de la fuente A de sub I. Como me dice la cantidad de información, y esto es muy sencillo porque los símbolos son equiprobables, le calculo para uno y tengo lo mismo para todos. A sub I es igual a menos 3,32 por el logaritmo, aquí sería, perdón, aquí voy a poner símbolo A1, ¿no es cierto? Voy a bajarle el tamaño de esto y este ya. De la base 10, qué bruto eso. De la base 10 por la probabilidad del símbolo A1.
Esto es igual a menos 3.32 por el logaritmo de base 10 de 1/3, creo que es, ¿no? De 1/3. ¿Cuánto me sale eso, por favor? 1.584. 1.584 bits por símbolo. ¿Qué tenemos? Cantidad de información. Entonces, este símbolo, la cantidad de información del símbolo A1 va a ser igual a la cantidad de información del símbolo A2 y va a ser igual a la cantidad del símbolo A3. ¿Por qué? Porque es la cantidad de equiprobables, ¿no? Como es 1.58, prácticamente lo que me está diciendo es que yo para poder codificar este símbolo, necesito 1 bit y medio para poder codificarlo dentro de eso, o 2 bits para poder aproximarlo. Ahora vamos con la entropía. Ahora, la entropía de la fuente S, en este caso sería la fuente A. Sería la fuente A de la sumatoria de la fuente A de la probabilidad de la fuente A sub I por el logaritmo de 2 de la probabilidad 1 de la probabilidad de la fuente de símbolos A sub I. No se me confundirán si yo cambio de variable, por favor, porque algunos se confunden esta parte que sería menos 3.32 por la sumatoria de la variable A por la probabilidad del símbolo A sub I por el logaritmo de base 10 por la probabilidad del símbolo de la fuente A sub I. Entonces con este me va a quedar igual a que A3 que multiplica menos 3.32 por la probabilidad de 1/3 por el logaritmo de base 10 que multiplica a 1/3. ¿Cuánto sale esto, por favor? Porque son símbolos equiprobables. A mí me sale 1.5840. Sí, lo mismo sale, lo mismo que la cantidad de información. Ah, bits por símbolo. Este ejercicio es chiquito, pero es muy importante. Verán que sale igualito que la cantidad de información. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos con el segundo. Solo es cambio de nomenclatura, ¿no? Verán que símbolo, cantidad de información de un símbolo, 1.58 por otro. Es por la probabilidad de equiprobables. Eso hay que tener en cuenta. No me avisan porque, ¿qué? Tienen miedo de equivocarse. Vamos con el segundo. Voy a poner acá mismo. Acá al lado voy a poner. Voy a poner que la fuente de la entropía de la fuente B va a ser igual a la sumatoria de la fuente B por la probabilidad de la fuente B por cada subíndice por el logaritmo de la D2 de 1 por la probabilidad de la fuente B sub I. De la entropía de la fuente B es igual a menos 3.32 por la sumatoria de la fuente B por la probabilidad de cada elemento de la fuente B por el logaritmo de base 10 por la probabilidad de cada elemento de la fuente B. Acá sí cada uno varía, ¿no es cierto? Esto es igual a menos 3.32 que multiplica. ¿Cuánto es la probabilidad del símbolo 1? ¿Me ayudan? 9 décimos. Esto es igual a
9 décimos por el logaritmo de base 10 de 9 décimos. Más. Podemos hacer al final el 3.32, podemos sacarle con factor común, ¿no? Ingenieros. Sí. Esto más. ¿Cuánto es la otra probabilidad? ¿Me ayudan? Para no estar subiendo. ¿Un décimo? 1/20. Gracias. Más 1/20 por el logaritmo de base 10 por 1/20. Más. ¿Y la última probabilidad cuánto salía? 1/20 mismo. 1/20 es. Sí, sí es el mismo. Ah, sí, 1/20 mismo. Ah, entonces esto multiplicamos por 2, pues. ¿Qué estamos aquí, chicos? Políticos. Por 2. ¿Cuánto me sale la entropía de esta fuente? Esta entropía debe ser menor. ¿Cuánto le sale? Yasmín, ¿cuánto le salió? Gracias. 0.70. Ya, gracias. Chévere. Eso, con bastantes decimales. 0.7053 bits por símbolo. En el otro es solo bits, ¿no? En la cantidad de información. Ok. ¿Verifican ese dato? John, ¿te sale eso? David, ¿te sale eso? No, me sale 0.5686. También es tu Chévere. valor, Inge. 0. 5686. Perdón. Ya. ¿Cuánto te sale, David? En lo mismo, Inge. 0.56 o 0.70. El 0.5686, Inge. Ya, gracias. A mí me sale 0.57, me sale. Ingeniero, revisa esto. En algún lado te debes haber equivocado. Algo de estar mal. Nancy le sale ese valor. Sí, Inge, me sale 0,5686. Gracias. Ah, listo. Listo, Yasmín, no se preocupe. Siga aportando, chévere. Ingeniero que me dio el 0.70 debe estar algo mal en el cálculo, ¿no? Algo has de haber aplastado mal. No sé si estaba mal el logaritmo o algo por el estilo. Ya, listo. Conclusiones. Cuando los símbolos son equiprobables, la cantidad de información es igualita a la entropía. Anotarán eso. En cambio, a diferencia que cuando la probabilidad no es equiprobable, cuando son equiprobables, la entropía es más alto para poder, porque se van a repetir más veces, entonces el valor de entropía sube. Pero a diferencia que cuando los símbolos no se van a repetir mucho, como lo pasó, solo se repiten 2, la cantidad de información es mínima o menos basada en la probabilidad que se tiene. Entonces, esa es la relación que existe entre el uno y el otro. Por ejemplo, esto de la entropía, facilito calcular. Hemos hecho unos 2 o 3 ejercicios, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Podemos poner n número de ejercicios, pero la cantidad de las probabilidades es lo que nosotros debemos considerar al momento de que nosotros podemos, por ejemplo, tener. Si nosotros no nos dan las probabilidades, ahí tenemos que determinarlas, y si determinamos mal la probabilidad, podemos tener una baja nota. Y se va todo, ¿no? Se va todo, y más que todo, siempre verificar que las probabilidades sean igual a 1. Si es que las probabilidades me dan mayor a 1, listo, la probabilidad me da mayor a 1, no se puede determinar la entropía ni la cantidad de información. Punto. ¿Sí? Entonces ahí sería la respuesta del ejercicio si es que fuera eso.
Hagamos el último y salimos a un pequeño receso para ver las fuentes con memoria, con memoria, y las que se llaman fuentes de Markov o fuentes ergódicas, y hacer un ejercicio y con eso mandarles la tarea de la semana, porque no les pueden mandar de hoy para la otra semana. Con los deberes que tienen es suficiente y están a full, creo. Hagamos el tercer ejercicio, que dice que hallemos la entropía de una fuente S, de una fuente de información, voy a poner una fuente de información, que dice que es binaria, pero esta es una fuente discreta de información nula o sin memoria, pongamos. Es decir, prácticamente es una fuente discreta, ¿no? Pero dice como es binaria que las probabilidades de la fuente son equiprobables. Por favor, nunca se olviden esta parte. Y dice que obtengamos la entropía de estas dos fuentes. Como es binario, ¿cuántos datos voy a tener? 2. Símbolo 1 y símbolo 2, porque tengo de 2 estados. Y que dibujemos, dice, dibujar la entropía. Perfecto, entonces yo voy a hacer esto. Entonces la probabilidad del símbolo 1 más la probabilidad del símbolo 2, ¿cuánto me debe dar? Es 1, ¿no es cierto? La probabilidad de dos símbolos que se va a poder calcular es igual a 1. Entonces la probabilidad de un símbolo 1 va a ser igual al número de eventos totales el número de eventos posibles sobre el número de eventos totales. ¿Cuántos símbolos va a tener? 1 sobre 2. Entonces un medio me va a salir sobre esa probabilidad. Con algunos le van a poner que la probabilidad va a ser igual, ¿no? Que se va a tener. Entonces ahí tengo que la probabilidad del símbolo 1 va a ser igual a la probabilidad del símbolo 2 en este caso. Facilito. Entonces ahora voy a calcular la entropía. La entropía de la fuente S va a ser igual a ¿qué? Voy a poner la sumatoria de la fuente 1 hasta n, que va a ser 2, de la probabilidad S sub i por el logaritmo de base 2 por la probabilidad S sub i. Como ya subió la probabilidad, este es negativo. El símbolo es bits por símbolo. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo que la entropía de la probabilidad S sub i va a ser igual a menos la probabilidad del símbolo 1, voy a poner aquí negativo, por el logaritmo de base 2 por la probabilidad S sub 1 más la probabilidad del símbolo 2 por el logaritmo de base 2 por la probabilidad del símbolo 2. Hasta ahí estamos de acuerdo. Como tengo que poner si se puede decir, la misma probabilidad, aquí la entropía de la fuente S va a ser igual a ¿qué? Aquí podemos ponerle aquí. Aquí puedo ponerle, aquí sería 2 veces el valor de la probabilidad. Sí, porque puedo ponerle que sea menos 2 por la probabilidad del símbolo 1 por el logaritmo de 2 por la probabilidad del símbolo 1. Es decir, le dejé las mismas probabilidades de aquí, tomando en cuenta que las dos probabilidades es igual a un medio, ¿no? Para poder calcular eso. Entonces ahí multiplicando me va a salir 2, ¿no? Menos 2. Entonces calculando, aquí sería control Z. Aquí yo tengo que la entropía de S va a ser igual a menos el logaritmo de base 2 de 2 a la menos 1. Y lo que me va a calcular, y todo esto multiplicado por, sería un medio menos un medio, logaritmo de la probabilidad, aquí me faltó poner el valor, aquí sería menos 2, probabilidad de S1, logaritmo de 2, sí. Entonces aquí me saliera menos 2 por un medio por el logaritmo de 2 de un medio.
Bueno, voy a hacer directamente esta probabilidad. Y lo que me va a salir es logaritmo de 2 a la menos 1, me va a ser positivo, el 2 se simplifica. Y lo que me va a salir es un bit por cada símbolo. ¿Sí estamos de acuerdo? Un bit por cada símbolo. Ahora, para yo poder calcular un medios, ¿no? La probabilidad. Ahora, para poder dibujar la entropía, tengo que usar la ecuación que la entropía de la fuente S es igual a menos la probabilidad del símbolo 1 por el logaritmo de base 2 de la probabilidad del símbolo 1 más la probabilidad del símbolo 2. Si yo tengo que la probabilidad, aquí tengo probabilidad del símbolo 1 más la probabilidad del símbolo 2 es igual a 1. Voy a dejarle solo con probabilidad de una sola variable que sea el símbolo 1, despejo de aquí, y quedaría que es igual a 1. A ver, aquí sería la probabilidad, sí, la probabilidad de 1 menos la probabilidad S1, ¿no? Para dejarle solo en una sola variable, por el logaritmo de base 2 ¿de qué? De la probabilidad 1 menos la probabilidad del símbolo 1. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? Estoy dejándole una sola probabilidad para hacer eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, El valor anterior sí está calculado bien, ¿no es cierto? Ingenieros. Ya. Ahora, voy a calcular la probabilidad del símbolo 1 y voy a calcular la entropía de la fuente S. Le voy a dar valores con esta ecuación anterior. ¿Cuánto me sale aplicándole si es que la probabilidad S1 es 0, 0.25, es 0,5, 0,75 y si es 1? Ayúdenme a calcular cuando es 0, cuando es 0.25, cuando es 0.5 y esto. Cuando es 0, la probabilidad va a ser 0, no la entropía. Porque si pongo 0, 0, 0, me va a dar 0. Automáticamente por la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando sea 0.25, ¿cuánto debe salir? Porque si me sale 0.25 sería menos 0.25, logaritmo de base 2 de 0.25, más 1 menos 0.25 sería 0.75, por el logaritmo de base 2 de 0.75. ¿Cuánto me sale eso? Nancy, ¿me ayuda cuando sea 0.25? Ingeniero Veloz, cuando sea 0.5. Ingeniero Núñez, cuando sea 0.75. Ingeniero Vallas, cuando sea 1, por favor. Me queda 0,811. Ok. Correcto, muy bien. Gracias, Nancy. Está poniendo toda la función en la calculadora, por eso le sale ahí. Ponga bien las paréntesis, nada más. No sé si estará haciendo por partes, pero creo que está haciendo una sola usted. De 0,5 sale 1, Inge. Ok, gracias, ingeniero. Correcto. De 0.75. Sale 0.811, Inge. Gracias, ingeniero Núñez. Y 1. 0. Correcto. Muy bien. Entonces ahí es facilito graficar la entropía. Entonces yo aquí voy a tener la probabilidad del símbolo 1 y acá voy a tener la entropía de la fuente. Entonces acá voy a poner, perdón que grafique así, no ustedes van a salirle mucho mejor. Voy a ponerle aquí 0, voy a ponerle hasta 1, voy a ponerle por aquí. 1, 0, 5, 0, 25, 0, 75. Cuando es 0,
voy a poner con rojo, es 0. ¿Cuál es el valor más alto que se va a tener? Es 1, ¿no? Sí, pongámosle por acá, 1. Listo, cuando tengo 0.25, 0.81, aquí tengo 0.5, 0.81. Digo yo un ejemplo. Cuando sea 0.5 es 1. Cuando sea 0.75, 0.81. Y cuando sea 1 es 0. Entonces la entropía de una fuente binaria es como que tuviéramos una onda sinusoidal en semiperiodo. Esa es la gráfica de una fuente de entropía sin memoria de una fuente binaria, ingenieros. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingenieros. Solo muestra la cantidad de entropía que existe en una probabilidad, ¿verdad? ¿Perdón? La gráfica nos mostraría la cantidad de entropía que existe en cierta probabilidad. Bueno, en este caso es de una fuente binaria, porque lo que pasa es que la fuente binaria, lo que hizo este panel Shannon, todo lo que está haciendo es indicar la cantidad de información especialmente para la codificación binaria. Y lo que tú dices, por ejemplo, como son equiprobables, la cantidad de la entropía representa la cantidad de información por símbolo al mismo tiempo, porque son equiprobables. Y con esto, después de ver ya las fuentes con condiciones, porque encontró las fuentes ergódicas, las fuentes de Markov, indicando que son condicionales porque depende de la probabilidad de una continuación a otra. Es como, por ejemplo, el código yo quiero que conté 1, 2, 3. Si no se aparece el código 1, no aparece el 2. Si no aparece el 3, es porque no se apareció el 1 o el 2. Entonces, acá no. Acá es aleatorio. Puede pasar o no puede pasar el evento. Pero si pasa el evento, significa que puede ser equiprobables o no sean equiprobables la probabilidad. Y simplemente hay que ver la cantidad de información con entropía. Eso es todo. Y lo que tú dices, tienes razón. La cantidad de información en este caso representa la entropía de esta fuente. Nada más. Ok, ¿qué horas son? Es 8:10. Tienen 10 minutos para desayunar, sería 8:20. Y nos vemos para la siguiente parte. Para la siguiente parte ahorita de ver las fuentes con memoria. Voy a poner el tema ahorita, fuentes con memoria. Ahí sí, para que ya me ponga una pausita y nos vemos despuesito en 10 minutos, por favor, ¿no? Vayan a despertarse bien también algunos. Pongámosle fuentes discretas con memoria. Listo, ingenieros, ahí quedamos. Nos vemos en 10 minutos. Recording stopped.
Listo, ingenieros, regresamos, por favor. Recording in progress. Listo, ingenieros, veamos esta partecita de lo que se llama fuente discreta con memoria. También se le llama fuente de información con memoria. También le dicen MM, ¿no? Memoria. Entonces, esta fuente de información con memoria no es nada más que la probabilidad que tenemos de cada fuente, de cada símbolo de la fuente, perdón, la probabilidad de ocurrencia de un símbolo, dado que ha ocurrido un conjunto de símbolos determinados. ¿Qué significa esto? Que es también una fuente finita y prácticamente este tipo de fuente de información tiene una probabilidad condicional. Verán que estoy hablando que tiene una fuente condicional esta fuente de información. Entonces, esta fuente de información vamos a generar símbolos S1, S2 hasta Sn. Y la probabilidad significa que ya no es de cada símbolo, sino que el símbolo que se está generando va a estar, el siguiente va a ser del anterior, S1, S2 hasta S sub n. Entonces, aquí como se aparece lo que es la probabilidad condicional, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, de dos fuentes, pongámosle de A y B, ¿sí? Este tipo de probabilidades hay que dejarlo claro que pueden ocurrir pueden ocurrir o no en forma simultánea, pero no, al hablar de que son no pueden trabajar de forma simultánea, pueden o no pueden ser mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Es decir, que la probabilidad de una fuente A y una fuente B, yo voy a tener que la probabilidad de una fuente A va a ser como que fuera insertada o determinada en la fuente B. ¿Qué quiero decir esto? En pocas palabras, perdón, Control Z, voy a hacerlo que la probabilidad AB va a ser igual al número de eventos que produzcan A y B sobre el número de eventos totales. Entonces, con esto yo tengo que la probabilidad de A respecto a B, ¿a qué va a ser igual? El número de eventos totales de A con B va a ser igual al número de eventos de AB sobre el número de eventos totales
respecto, como tengo a B, va a ser el número de B con respecto al número de eventos totales. Es lo que estoy haciendo. Es decir, si yo tengo la probabilidad de B, va a ser igual al número de eventos de B sobre el número de eventos totales. Al hacerle A con B, se va a sumar lo que es todos los eventos totales con respecto al uno con el otro. Se eliminan estos y me queda que yo tengo el número de eventos de A con respecto a B sobre el número de eventos de B. Entonces ahí tengo el número de eventos. Si hago ahora el número de las probabilidades respecto de B respecto a, me va a quedar el número de eventos de AB sobre el número de eventos totales sobre el número de eventos de A sobre el número de eventos totales. Chao, chao. Me queda, esto es igual al número de eventos AB sobre el número de eventos de la fuente A. Entonces, esta probabilidad que estamos sacando son en forma simultánea, pero que pueden o no ser mutuamente excluyentes, Entonces, para obtener este tipo de probabilidades, nosotros, por ejemplo, tenemos la probabilidad AB, entonces va a ser igual a la probabilidad A con respecto a B por la probabilidad de B. Yo tengo la probabilidad AB que va a ser igual a la probabilidad de B con respecto a, que se va a multiplicar por la probabilidad de A. Como estas dos probabilidades son iguales, yo igualo estas dos ecuaciones y me queda que la probabilidad AB por la probabilidad B va a ser igual a la probabilidad B sub A por la probabilidad A. ¿Cuál es la que me interesa? De A con respecto a B. Entonces tengo que despejar la probabilidad A sub B va a ser igual a la probabilidad B sub A por la probabilidad A con respecto a la probabilidad B. Se me quedó el lápiz. A la probabilidad B. Esto ustedes han de haber visto en estadística denominado o se llama el teorema de Bayes o de Bayes, teorema de Bayes. Una vez que vemos que la probabilidad cuando está A con B, quiere decir que se va a sumar primero a la probabilidad de B con respecto a, que se multiplica la probabilidad del evento A con respecto a la probabilidad del evento B. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fuentes son condicionales o mutuamente excluyentes. Con esto, nosotros vamos a generar las nuevas fuentes. Se aparecen estas fuentes condicionales denominadas las fuentes de Markov. Fuentes de Markov. Hay que denominarle estos nombres que se tiene, que se denomina la fuente de Markov. La fuente de Markov prácticamente es aquella que genera, por ejemplo, de una fuente, pongamos una fuente X, y esta fuente va a generar n número de símbolos, X1, X2, hasta X, pongámosle a la M voy a poner. ¿Sí? Entonces, aquí voy a generar, perdón, voy a poner X a la M. Sí, porque voy a poner yo X a la M, va a ser igual a la generación de X1, X2, hasta X a la N. Esta se conoce, X a la M, se le conoce como una fuente de Markov de orden N. Perdón, M sería. M. ¿Por qué? Porque prácticamente cada uno de estos símbolos tiene una fuente finita y que va a generar M número de símbolos. Entonces, yo voy a tener N elevado a la M de estados diferentes que se va a generar la fuente de información. Esta N elevado a la M, que son estados diferentes,
lo que voy a tener es los diagramas de estados que necesitamos generar dentro de las fuentes de Markov. Entonces, ¿qué es una fuente de Markov? Es aquella, voy a poner aquí, es aquella en la cual la generación, perdón, se me quedó, control Z, la generación de un símbolo, me avisan cuando sea 10 para las 9, por favor, de un símbolo X sub I, depende de un número finito, M, de símbolos precedentes. De símbolos precedentes. Entonces, como ya precede o ya depende de esto, entonces yo tengo probabilidad X sub I es igual a una probabilidad de ¿qué? Del primer símbolo X sub I, de un X sub J1. X2 va a ser de un X sub J2 y así hasta llegar a la X sub JM de todos los símbolos que tiene la fuente. Entonces, con esto nosotros podemos determinar la entropía, pero ya vamos a llegar a esto. Eso es una fuente de Markov, una fuente finita de valores que son dependientes y precedentes de valor. Y este me genera un número de estados y esto se llama diagramas de estados. Con esta fuente de Markov se generan dos tipos de fuente que se llama la fuente ergódica y también se genera la fuente no ergódica. Perdón. Fuente ergódica prácticamente es aquella que al analizarla en un intervalo de tiempo se van a generar todos los estados posibles de la fuente. Entonces, fuente ergódica es que cuando se tiene una fuente de información en un intervalo de tiempo se van a generar todos los símbolos finitos de todos los estados, sería, pongámosle símbolos de los estados S sub n, de todos los estados que se van a generar posibles de la fuente, ¿no? Y recordando que la sumatoria de toda la, aquí sería S sub n, a ver si de todas las fuentes, de todos los valores posibles, pongámosle aquí, la sumatoria, pongámosle I y J, porque son precedentes igual a 1 hasta n, voy a tener la probabilidad S sub J con S sub I, me debe dar igual a 1. Entonces, la fuente ergódica es aquella que se generan durante un intervalo de tiempo, se van a generar todos los estados posibles. Entonces, pongamos generación de todos los estados posibles. De todos los estados posibles de la fuente en este caso. ¿Cuántas variables vamos a tener? Si es una fuente variable, 2. Entonces, como teníamos n a la m, ¿cuántos estados voy a generar? 2 valores, dice. 2 de la fuente. ¿Cuántos estados voy a tener? 2. Entonces, son binarios, es 1. Entonces, voy a generar 2 variables posibles que yo voy a tener. Perdón, aquí sería al cuadrado, ¿no? Sería 4 combinaciones posibles que se va a tener por la cantidad de bits que se tiene y por el número de la fuente que tengo, porque es binario, son 2 números. ¿Cuántos estados voy a generar? Combinaciones que se va a tener binario igual y voy a generar 4 estados. Es un ejemplo que se puede tener, ¿no? Pero nosotros vamos a manejar en la parte binaria para manejar estos estados. Sin olvidarnos, de que los estados son precedentes en esto. En cambio, la fuente no ergódica es que igual, al analizarlo en un intervalo de tiempo, la fuente no genera todos los estados posibles. No genera todos los estados posibles. Vamos a ver el ejemplo de esta fuente, ¿no? Entonces, con esto, yo voy a generar la entropía. ¿Y cómo genero? Yo voy a tener dentro de esto la fuente de Markov. ¿Qué horas son, por favor? 8:38. Gracias, muy amable. Fuente de Markov. Entonces yo voy a tener una fuente S
con probabilidades condicionales. Entonces yo voy a tener S1, S2, hasta Sn. Entonces, las probabilidades condicionales van a tener que para la probabilidad S sub I, se debe sumar S sub J1, S sub J2, hasta S sub Jm. ¿Para qué? Para valores de I igual a 1, igual a 2, hasta Q. Y J igual va a tener 1, 2, hasta un valor M para poder tener. Entonces, aquí, la probabilidad de cada símbolo cualquiera viene determinado por los M símbolos que le preceden, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que Q me va a indicar símbolos diferentes que se va a tener, pero va a tener de orden M, que es J. Entonces, la fuente de Markov va a tener Q elevado a la M estados posibles. Q elevado a la M. Y estos estados posibles me va a sacar los diagramas de estados que ya vamos a ver. ¿Qué es un diagrama de estado? El diagrama de estado representa, perdón, control Z, ya. Diagrama de estados indica que cada estado se representa mediante flechas de transición, mediante transición, pongamos, pero es con flechas, mediante transiciones entre ellas. Entonces ahí se asoma lo que son las fuentes condicionales o no condicionales. Es decir, por ejemplo, una fuente condicional, por ejemplo, yo tengo valor 0, 0, un estado 0, 0, del 0, 0 se va a ir a otro estado que yo que sea, perdón, voy a dibujarle bien aquí. Yo que sé, se va al estado 1, 1, del estado 1, 1 se va al estado 0, 1 y del 0, 1 se va al estado 10 y regresa. Aquí está una fuente de diagramas de estados, fuente de Markov ergódica. ¿Por qué Markov? Porque se encuentran todos los estados y las probabilidades que ya vamos a ver cómo se generan dentro de esto, ¿no? Esta es una fuente ergódica. La no ergódica es, en cambio, cuando se genera un estado 0, 0, se tiene el 0, 1, se tiene el 10 y se queda con me falta el estado 1, 1 y listo. O sea, se generan todos los estados, pero ya no regresa. Ya aquí, en cambio, estamos generando en el número de veces. Entonces, es una fuente de Markov. Acá, en cambio, ya se quedó. Es una fuente no ergódica para generar. Me faltan las probabilidades, pero ya vamos a hacerle más adelante, igual para resolver un ejercicio. Entonces, con esto, nosotros vamos a tener las probabilidades condicionales. Probabilidades condicionales. Yo necesito que entiendan esto para que puedan entender lo que son, todo lo que viene. Entonces, yo tengo n número de símbolos y las probabilidades condicionales va a ser probabilidad del símbolo S sub I, va a ser condicional con J1, con J sub 2, con J sub 3, hasta S sub Jm. Esta forma matemática es una fuente ergódica de Markov. ¿De qué orden es esta? ¿Qué orden es? M, porque aquí tengo la orden M. Q a la M me va a dar que el número de probabilidades que yo maneje. ¿Sí? Entonces, con esta relación, yo voy a tener que la probabilidad S sub J1, la probabilidad S sub J2, que son condicionales, se me quedó el esfero, S sub J2 hasta S sub Jm. ¿De qué? De un símbolo inicial que se van a generar, va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad del primer símbolo con respecto a S sub J1, a S sub J2, a S sub Jm. ¿Sí? La probabilidad. ¿Por cuál más?
me falta a mí multiplicar por la probabilidad de S sub J1 por S sub J2 hasta S sub JM. Teorema de Bayes estoy haciendo, ¿no? La probabilidad A sub B por la probabilidad de B. Entonces, acá, la probabilidad S sub J que ustedes le ven, esta es la probabilidad condicional. Entonces, para yo calcular la cantidad de información I de un símbolo S sub I precedido por S sub J1 por S sub J2 hasta S sub JM va a ser igual a que al logaritmo de base 2 de 1 por la probabilidad de ¿cuál? Del símbolo S sub I precedente de S sub J1, de S sub J2 hasta S sub JM. Facilito la cantidad de información. Y la entropía del símbolo S, de la fuente S, que va a determinar la probabilidad condicional S sub J1, S sub J2, S sub J, sí, le voy a poner 3, hasta S sub JM. Va a ser igual a la sumatoria de la fuente S por la probabilidad de S sub I, de la fuente inicial, de la condicional S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM. ¿Por cuánto? Por la cantidad de información. ¿Y cuánto es la cantidad de información? El valor de acá arriba que tenemos, S sub I, por S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM. Pero me falta reemplazar el valor. Entonces, esta fuente, como es una fuente de Markov, de fuente M, de valor M, perdón, con el valor de Q a la M, estados posibles, yo lo que voy a tener es prácticamente el valor de la entropía para nosotros poder calcular. Es decir, aquí lo que yo podría hacerlo, no sé si me vayan a entender, sí me van a entender, que son muy inteligentes también. Entonces, voy a tener aquí que la entropía de la fuente S va a ser igual a la sumatoria de la fuente S por la probabilidad S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM por la entropía de S por S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM. Verán que estoy aplicando el teorema de Bayes aquí, tomando en cuenta que S a la M es igual a S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM. Si nosotros reemplazamos este valor, nos va a quedar que la entropía de la fuente S, que va a ser la sumatoria de la fuente S elevado a la M número de estados posibles, por la probabilidad de S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM, por la sumatoria de la fuente S, por la probabilidad S sub I, por S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM, y me falta por el logaritmo de ¿qué? De 1 sobre la probabilidad de S sub I, S sub J1, S sub J2, S sub JM. Si nosotros analizamos esta parte, nosotros vamos a generar el n número de probabilidades que va a generar. Es decir, yo voy a tener aquí, esto es igual a la sumatoria ahora de S, el estado SM más 1, que va a ser la probabilidad S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM, por la probabilidad S sub I, condicional S sub J1, S sub J2, hasta S sub JM. Probabilidad condicional por el logaritmo de 1 sobre
S sub JI. Sería, perdón, se me fue. Ya con tantas S sub J ya estoy, me da la cabeza por la probabilidad de S sub I por S sub J1, S sub J2, S sub JM. Y la probabilidad de estos dos que nosotros tenemos me va a quedar finalmente, que no tengo más pantalla, déjenme ver. Sí tengo. Me va a quedar que la entropía de una fuente ergódica va a ser igual a la sumatoria del estado S más 1 por la probabilidad de las probabilidades condicionales S sub J1, S sub J2, S sub JM de la fuente original de la primera variable por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad del símbolo S sub I sobre S sub J1 sobre S sub J2 hasta S sub JM. La sumatoria de estas dos que estamos haciendo y quedamos simplemente con la probabilidad de la entropía en este valor. Entonces, aquí ya tenemos la entropía de una fuente de Markov con memoria. Primero es la sumatoria de las probabilidades condicionales. Después se saca las probabilidades condicionales del producto de las condicionales con la probabilidad de cada símbolo y se aplica después la sumatoria de cada una y recién vamos a tener lo que es la entropía de la fuente. ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro de eso yo voy a tener S sub J, que es la probabilidad de la condicional. Después se va a sumar la probabilidad SM sub J, que es cuánto genera de la probabilidad al estado que se genera. Este va a ser el estado que se genera. Y después voy a multiplicar la probabilidad, mejor dicho, voy a obtener la probabilidad S sub I con respecto a S sub J con el estado de articulación del diagrama S sub M. Y después voy a tener la probabilidad S sub J con S sub M que voy a tener. Y finalmente lo que voy a generar es la probabilidad S sub J con S sub M precedido por la probabilidad inicial. Ya les voy a hacer un ejercicio para que me entiendan mucho mejor. No sé si estaba claro cómo obtener la ecuación de Akima. Esta me interesa a mí. Lo único que les estoy indicando es cómo se obtiene, pero para aplicarlo no es nada del otro mundo tampoco. No sé si estamos claros hasta ahí, por favor. Sí, me dijo que le avisemos con 10 minutos. Sí, con 10 minutos, nada más. Ya, hasta aquí vamos a quedar. El día miércoles les voy a tomar una pequeña prueba. Miércoles les voy a tomar una prueba del capítulo 1, todo el capítulo 1. Hemos de dar desde las 7:05, bueno, va a durar 1 hora exagerado esa prueba hasta las 8. Y de 8 a 9 vamos a hacer el ejercicio de la fuente de Markov. Una fuente de Markov vamos a hacer. Si hago ahorita, lo mismo que nada. Lo único que vamos a hacer es el ejercicio de la fuente de Markov y vamos a hacer algún tipo de ejercicios adicionales que nosotros necesitamos. Hasta aquí vamos a quedar. No sé si tengan preguntas, por favor. Inge, disculpe, no sé si habrá la posibilidad del deber que tenemos de poder hacer en parejas. ¿Cuál deber? Déjame ver. Aquí está en el aula virtual. El de la semana, dije. Espérame un ratito, Yo te reviso ahorita. A ver. Ya salgo, espérame un ratito. A ver, ¿dónde estoy? El de aquí. ¿Cuál deber? ¿El de la semana? ¿Este deber, ingeniero? Sí. A ver, déjame ver. A ver, determinar la potencia 1, 2, 3, 4. Encuentra la zona de Fourier de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ok. No hay problema, me hacen grupos de 2 personas, ¿ya? Muchas gracias, Inge. Ya, tienen esto, el deber y
y hacer eso. Esta semana también tienen que hacer MATLAB, ya va a subir esto de la parte de la transformada de Fourier para el día jueves. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Cómo van con los proyectos? Aún seguimos haciendo. ¿Problemas? Debe haber un montón. Sí. Ya, ok. De ustedes, ¿quién? A ver, no, tienen que estar... Para hacer la tesis deben estar matriculados en noveno, ¿o no? Sí, Inge. Sí, Para hacer. Pero de aquí de ustedes, álceme la mano virtualmente, quisiera saber quién de ustedes ya va a pasar a noveno, pero para hacer la tesis ya, sin arrastres. Nadie. O sea, tienen materias pendientes. nos falta octavo todavía ahí. Vamos en séptimo, Inge. Pues Joder, Robert, yo hablaba por Nathan. Después de este semestre aún me faltan 3 materias más por el cambio de máster. Bueno, cuando termines, quería ver si trabajamos contigo para ver un tema de tesis. Ah, bueno, Pero bueno, íbamos de ver porque sí necesitamos ahorita por investigación, por eso te digo. Perdón, me olvidé, pensé que estaba en octavo. Pero íbamos de ver ya, no hay problema. hey, Listo, chicos, por favor, pónganse en pilas, ya se acaba. Yo sé que estamos estresados todo el mundo y voy a ponerme a calificar también. Sé que hay deberes, esta semana también tengo que poner deberes para la próxima semana de lo que estamos viendo, fuente de información, fuentes de Markov y otras cosas más. Esta semana ojalá yo ya quiero terminar porque me falta enterito aún. Me falta enterito. Fuentes de Markov. Esto es rapidito. El divide, el tribit, señala ruido. Fuentes, códigos, eso también quiero ver un poquito. Fuentes de reducción. Y los códigos de información. Me faltan 3 temas, de lo cual yo pienso que 1, 2 jueves de esto. La otra semana terminamos para acabar el segundo parcial. Bueno, y le vamos a dar como suave estamos, no estamos creo apurados tampoco. Por favor, cualquier duda, cualquier interrogante, no se olviden, también tienen que subir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El informe de laboratorio, por favor. Cierto, hasta eso tienen que hacerlo, por favor. Son uno por cada uno, independientes, ¿no? No se olviden que esta semana hay que hacer transformada de Fourier, potencia y energía. Listo, chicos, nos vemos Dios mediante el día miércoles. Una pequeña prueba, estudiarán de lo que hemos visto, tampoco voy a tomar algo que no se ha visto. Les agradezco, cuídense mucho. Hasta luego. luego, Inge. Lo 21. Inge. Hasta luego.